Por supuesto sirven. Sirven en primer lugar para poner encima de la mesa una urgencia que es la necesidad de un debate social, un debate público, que es de primer orden y es hablar de la crisis energética, no solo del cambio climático, sino de la crisis energética, del agotamiento de los recursos fósiles, de los combustibles fósiles, de la relación entre nuestro modelo de producción y consumo y la mayor crisis ambiental y social que enfrenta la humanidad, que es la crisis climática, y sobre todo buscar salidas, o sea, cómo vamos a sustituir el uso de combustibles fósiles en un escenario donde la política dominante y la economía dominante justamente hacen lo contrario. Y todo el mundo está esperando, pues ya tendrán alguna solución tecnológica, vamos a apostar por el coche eléctrico, ya tendrán algún sustituto para el petróleo, pero no es así, no hay sustituto, no hay plan B, o sea, no hay una salida fácil de la crisis energética actual, porque esta sociedad actual depende enormemente en todos los sentidos de este consumo del petróleo y de otros combustibles fósiles. Entonces, estas jornadas deberían servir para que un gobierno autonómico como el de las Islas Baleares o pequeños municipios, en general la sociedad plantea qué salida vamos a buscar de unos límites de los combustibles fósiles, ¿no? Estamos en un momento de contradicción fuertísimo, ¿no? Donde se están juntando diferentes actores, pero siempre teniendo en cuenta que los que realmente tienen en sus manos las herramientas o el poder o el dinero público no están dando los pasos necesarios que necesitamos ahora. O sea, no hay políticos con valentía suficiente de olvidar sus intereses partidarios y sus votos en las próximas elecciones y realmente estar a la altura de los retos del siglo XXI, enfrentar la crisis energética y crisis climática, ¿no? Hoy en día, pues los políticos no dan estos pasos porque saben que las medidas necesarias serían tan radicales y tan transformadoras que a primera vista al electorado y a los votantes pues no les gustarían las medidas que se tomarían, ¿no? O sea, iríamos mucho más allá de lo que hoy día pues, se anuncian a nivel político. Lo que pasa es que siempre se recortan a los más desfavorecidos, no se recortan donde realmente hay que recortarlo. Y ahí planteas tú una contradicción enorme. Efectivamente, estamos en una sede social de un banco y son los bancos los primeros responsables de la crisis financiera y por ende de la crisis económica y del desempleo y del endeudamiento público que se está viviendo actualmente. Por lo tanto, efectivamente es bastante contradictoria estar con estas jornadas en una sede de un banco que es corresponsable de esta crisis. Pero esa contradicción, pues, el que lo tiene que solucionar son los que tienen la responsabilidad del poder político. O sea, los gobiernos tienen que facilitar que realmente haya espacios y sobre todo haya lugares donde esa voluntad política se transforme en hechos reales, ¿no? Nosotros desde la sociedad civil hacemos nuestra tarea. Nosotros siempre estamos en todos los lugares donde se nos llame. Nosotros pues nos enfrentamos al poder económico, en este caso pues nos enfrentaríamos a los intereses de este banco donde se celebran estas jornadas, o en su caso nos enfrentamos al poder político, sea el color que sea, porque hemos visto que en los temas importantes, que son las políticas económicas, que son las políticas comerciales, las políticas energéticas, las políticas de transporte, no hay diferencia entre el Partido Popular o el Partido Socialista, sino hay un continuismo en las decisiones políticas, digamos, más importantes. De hecho, el protocolo Kioto es tan bajo en ambiciones justamente porque se intentó meter a Estados Unidos en ese acuerdo.
Hemos visto que en estos últimos años, desde el año 2000 hasta el año 2010, era 3 veces más grande el aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que en la época de 1990 hasta el año 2010, ¿no? Sí es cierto que algunos países de la Unión Europea firmantes del Protocolo Kioto cumplen, entre comillas, sus objetivos de reducción de emisiones. Pero también es cierto que hubo una fuerte deslocalización de las industrias más contaminantes a los países del sur. Entonces hay varios aspectos que no cuentan cuando ellos hacen sus cifras de contabilidad. Luego, tampoco cuentan las emisiones que se provocan cuando se producen bienes de consumo y servicios en otros países y luego se importan a la Unión Europea. Más o menos se habla de que cada europeo importa alrededor de 4 toneladas por año por sus productos de consumo que se producen fuera de la Unión Europea, ¿no? O sea, son toneladas de emisiones que no se contabilizan en la cuenta de la Unión Europea. Pero luego importamos también otras materias primas, ¿no? Como por ejemplo piensos como la soja o aceites vegetales como aceite de palma. Para producir estos productos se hace una enorme deforestación en países del sur como en Brasil o Indonesia. Esta genera enormes emisiones de gases de efecto invernadero que tampoco se contabilizan en el seno de la Unión Europea. Y si vamos más allá, a la hora de explotar el petróleo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los pozos de Latinoamérica o en África o en el Oriente Medio, a la hora de extraer el petróleo también hay emisiones. Por ejemplo, se quema algunos gases que se emiten a la hora de extraer el petróleo. Pues ahí hay una serie de emisiones que tampoco se contabilizan, solo se contabiliza cuando se quema el combustible aquí en el coche o en la industria o a la hora de generar electricidad. O sea, hay que cuestionar mucho si eso de cumplir con Kioto en el seno de la Unión Europea sea real o no. Y hay otro aspecto muy importante. Con la inclusión de Estados Unidos al protocolo Kioto, se abrió unos capítulos de flexibilización muy peligrosos porque se incluyeron mecanismos de mercado en el protocolo Kioto. Estamos hablando de los mecanismos de desarrollo limpio y estamos hablando de los mercados de emisiones de carbono. Ahí se ha generado, digamos, nuevas oportunidades de beneficios y negocios para las empresas privadas con ayuda pública, con dinero público. Y hablando de Copenhague, que ya fue, digamos, el fracaso total a nivel de la muestra de que no hay voluntad política por parte de los mayores contaminantes de llegar a un acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también fue evidenciado cómo el poder corporativo se había tomado la cumbre de Copenhague. O sea, ellos introdujeron muchísimos debates sobre falsas soluciones, sobre nuevos mecanismos de enriquecimiento y de negocios para las empresas privadas. Este tipo de mecanismos son los que se están promoviendo a nivel de la industria y Copenhague fue tomada por las empresas. O sea, lo que ahí eran, digamos, coger los negociadores, meterles en sus charlas, en sus mesas redondas, para mostrarles lo beneficioso que puede ser el cambio climático para la empresa privada, ¿no? Entonces, ahí realmente tenemos un fracaso a nivel de los gobiernos y hay que denunciarlo todavía más. El ataque que hubo de Estados Unidos a matar el protocolo Kioto fue evidente, o sea, reunió un grupo de gobiernos, rompió con el mecanismo de funcionamiento de las negociaciones a lo largo de los últimos años, que fue por consenso y en asamblea. Lo que impregnaron a las negociaciones del clima fueron las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, o sea, pequeñas salas de una forma corrupta y totalmente antidemocrática de negociaciones para llegar a un consenso y luego convencer a la asamblea.